Pero, ¿cómo creamos un clúster de Kubernetes en Amazon? Tenemos a Derp acá que habla con una DevOps con mucha experiencia en Kubernetes principalmente y en AWS. ¿Cómo puedo crear un clúster de Kubernetes en AWS? Hay muchas formas, dice Carla. La consola, puedes ingresar a la consola AWS y empiezas a apretar botones y ya creas un clúster. También puedes usar el AWS cliente de AWS, la línea de comandos para lanzar, ejecutar comandos y crear el clúster desde tu terminal. También puedes usar CloudFormation. Ya sabemos que CloudFormation es el lenguaje por defecto, o sea, es la plataforma por defecto para la infraestructura como código y puedes crear tus stacks que definen tus recursos en un estado definido y lo puedes ir monitoreando y actualizando. También puedes usar esta nueva línea de comandos. O sea, no sé qué tan nueva es, la verdad. Creo que ya tiene un par de años, pero a mí me encantó. De hecho, lo vamos a ver más adelante. EKS-CTL es otra alternativa a AWS CLI para crear tus propios clusters de Kubernetes. Pero es un wrapper sobre CloudFormation. En el fondo, cuando usas esta línea de comandos EKS-CTL, la que estoy mostrando acá, se va a crear un stack en CloudFormation con tus clusters. Pero tú no te preocupas de toda la complejidad, simplemente te preocupas de entregarle los correctos argumentos a esta línea de comandos y se va a encargar de crear el cluster por ti. Y por último quería mencionar Terraform, que es una buena alternativa a CloudFormation. De hecho, lo encuentro mucho más legible. CloudFormation tiene una reputación de no ser tan legible porque es mucho YAML y muy largo. Con Terraform tiene su propio lenguaje de descriptivo declarativo, el HashiCorp Language, HCL, con el cual también puedes crear tus clusters de Kubernetes customizados como tú deseas. Tienes muchas opciones. Entonces, Derp se decide por una de estas 5 soluciones que mencioné, creo que eran, y dice, ok, usemos esta línea de comandos EKS-CTL create cluster. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué se va a crear una vez que ejecutemos esto? Tenemos la siguiente topología en AWS, que es lo que se va a crear a partir de correr esa línea de comandos. Se crea una VPC específica para este clúster, o sea que tú puedes decir, ok, créame una VPC desde cero solo para este clúster, o puedes también especificar usar una VPC creada por ti anteriormente, pero yo te recomiendo dejar que EKS-CTL genere la VPC por ti, que genere todo desde cero. Y la VPC se ve de la siguiente forma. Ya sabemos que esto significa Virtual Private Cloud, con su propia tabla de IPs, su propio bloque CIDR. Internet Gateway. Tenemos un Internet Gateway para acceder a nuestras redes públicas en esta VPC. Esto, tú también puedes tener, quiero mencionar esto, tú también puedes tener un clúster de Kubernetes totalmente privado que no deje acceso al público, pero en este caso, en este ejemplo, vamos a ver un clúster híbrido que permite acceso público y acceso privado. Entonces necesitamos un Internet Gateway también para que los worker nodes que están en redes privadas puedan salir al internet y buscar recursos que necesitan. ¿Y cómo pueden salir al internet si es que están en una red privada? Dirán ustedes, bueno, para eso tenemos los NAT gateways que nos permiten ir a buscar información a internet en un solo sentido desde una red privada hacia las redes públicas, pero no en el sentido contrario, de esta forma protegiendo la privacidad de lo que tengamos en las redes privadas. También tenemos que se genera en el lado de AWS. AWS tiene sus propias VPCs a los cuales nosotros no podemos acceder, pero en una de esas VPCs que también está en el fondo conectada a nuestra VPC va a generar dos control planes. O sea, en realidad uno por cada availability zone que generemos nosotros. Esta es otra cosa que quiero mencionarles porque está todo duplicado. Tenemos acá recursos en la zona US West 1A y US West 1B. ¿Por qué tenemos duplicación acá y acá? Es porque EKS-CTL genera un clúster de Kubernetes altamente disponible. O sea que cuando alguna de tus dos zonas availability zones muere, queda la otra viva y así tu aplicación, tu clúster no cae. Y lo mismo va a hacer AWS con el control plane. Y ahora, ¿qué voy a explicarte del control plane? De partida te quería recordar que esto no es un tutorial de Kubernetes teórico desde cero. Tú ya tienes que saber las nociones básicas para entender este video. Quizás debí haber dicho esto al principio, pero no importa si no sabes de Kubernetes, porque igual estos conceptos son de tan alto nivel que te va a quedar algo en la cabeza que te va a servir después. Lo que quería decirte es que el control plane es algo generado por AWS, por eso esa es la gracia de EKS, Elastic Kubernetes Service, que AWS se encarga de
manejarte el control plane, de crearlo, de dejarlo disponible para que tú lo puedas usar. De lo contrario, si tú estuvieras haciendo un clúster de Kubernetes desde cero tú mismo, tú tendrías que encargarte de provisionar máquinas virtuales, instalar un sistema operativo y los drivers correctos y todo el automatismo que necesita un control plane, que no es una tarea menor, son los complejos que se encargan de todo el control importante. Escalamiento horizontal, self-healing, service discovery, todo lo que ustedes ya saben, lo hace el control plane. Y hay dos elementos del control plane que quería destacar que están acá en chiquitito, que son el etcd, que es en el fondo una mini database para el control plane, y la API, es la API con la cual nosotros nos conectamos con el clúster de Kubernetes a través del kubectl, por ejemplo. Muy bien, pero este es el overview a alto nivel de un clúster de EKS altamente disponible en dos regiones. Availability zones, o sea, no regiones, availability son zonas disponibles. Y podrían ser 3, 4 zonas, ¿por qué no? Mientras más zonas, más alta es la disponibilidad. Pero ahora vamos a especificar un poco más sobre las redes de este clúster de Kubernetes. ¿Cómo podemos conectar? ¿Cómo es la conectividad de networking? Y primero que nada, ahora aparece el simbolito de un firewall, que en el fondo son los security groups de AWS, actúan como firewall. ¿Y qué elementos necesitan firewalls en esta topología? Y que se van a crear también por EKS, CTL, quiero decir, por la línea de comandos que te mencioné. Los control planes tienen firewalls y tú tienes que asegurarte de que tengan reglas que te permitan a ti, a tus worker nodes y también a otros elementos que quieras conectar al control plane, reglas que les permiten ingresar. Tus worker nodes también tienen sus propios firewalls, sus propios security groups, de manera de que se puedan comunicar entre ellos, por ejemplo, pero que no dejen acceder máquinas virtuales de dentro de la VPC que no tienen nada que ver con el clúster. Recuerda que esta VPC podría ser compartida con otros recursos tuyos de otras aplicaciones que no tienen nada que ver con tu clúster, por ejemplo, y no querrías que esas máquinas tuvieran acceso a esto porque podrían, incluso si son hackeadas, perdiste en tu clúster, podrían entrar un hacker y hacer cosas. Y esos son los firewalls que te quería mencionar por ahora. Otra cosa importante. Hay dos formas de conectarse a un cluster EKS hecho en AWS. Una es la forma de la manera pública con el Public Endpoint, usando internet directamente desde tu casa, desde cualquier lado, desde un Starbucks a tu cluster. Eso es una opción que puedes habilitar o deshabilitar. Y también tienes el acceso privado y puedes tener ambos accesos on, o sea que puedes elegir siempre tener las dos vías disponibles, o solo público o solo privado, pero no puede ser que no tengan ninguna de las dos. Siempre tienes que elegir una o la otra o ambas. Y el modo privado, ¿cómo se puede acceder a un clúster de Kubernetes sin tener un public endpoint? No podemos acceder directamente a internet, no directamente, pero sí indirectamente. ¿Cómo? A través de un jump server o conocido como Bastion Host. Acá vemos un Bastion Host, quiero decir, no es nada más que una máquina virtual, un EC2, como un embajador en donde nosotros nos podemos conectar, porque esto va a estar en una red pública, entonces nosotros podemos conectarnos a esta máquina virtual desde nuestra casa sin problemas, y desde esa máquina virtual tenemos otro terminal que está dentro, de hecho, de la VPC. Recuerden que el Bastion Host está dentro de la VPC y todo lo que está dentro de esta VPC puede entrar, siempre que cumpla con las reglas del firewall, a nuestro control plane. Entonces así podemos acceder de una forma mucho más controlada, privada y segura a nuestro clúster de Kubernetes a través de un jump server o un Bastion Host. ¿Y por qué tiene un casco verde? Gente, esto es importantísimo. En AWS el casco verde simboliza los IAM roles, que es lo que tengo escrito acá. No cualquier máquina virtual puede entrar a un clúster de Kubernetes y no cualquier máquina virtual. Eso es lo que quería decir. Nosotros tenemos que darle una identidad a esta máquina y los IAM roles le dan identidad a las máquinas virtuales de forma de que puedan adquirir permisos. Una máquina virtual que no tenga ese permiso no va a poder describir un clúster de Kubernetes y saber lo que hay adentro. Necesitamos darle una identidad a esta máquina virtual. De esa forma el clúster de Kubernetes sabe quién es el que está tratando de entrar y si es que tiene los permisos necesarios o no. Y también yo te voy a enseñar a cómo mapear un IAM role de una máquina virtual o un IAM role en general a una identidad en el clúster. El clúster tiene su propio sistema de identidad que, si no me equivoco, se llama RABC, Role Access Based Control o Role Control Based Access, algo así.
Y ese mapeo 1 a 1 se puede configurar en el mismo clúster de Kubernetes, en un config maps. Para los que saben de Kubernetes existen los config maps, son diccionarios y ahí podemos definir un diccionario con esas reglas. ¿Y qué otra cosa se me está quedando en el tintero? ¿Cuál de estas opciones elegirías tú si es que tuvieras que elegir solo una? Claramente se elige siempre la opción 2 porque es la más segura, pero cuando creamos el clúster de Kubernetes yo te recomiendo dejar las dos encendidas, las dos abiertas, que puedas elegir entrar tanto pública como privadamente, y una vez que hayas hecho el setup inicial de tu clúster puedes elegir cerrar la opción pública. De hecho, después puedes tú actualizar el clúster y decidir, ¿sabes qué? Voy a cerrar el endpoint público y ahora solo puedo entrar de forma privada. Y cuando una vez que cierras el endpoint público, la única forma que te queda para entrar a tu clúster de Kubernetes es a través de este Bastion host. Y todo aquel que tenga acceso a este Bastion host va a tener acceso al clúster, así que también es algo que tienes que manejar bien. Manejar el acceso de quién y quién no tiene y quién tiene acceso a esta máquina virtual. Esa fue la intro de este video de EKS, Elastic Kubernetes Service, Kubernetes en AWS, qué mejor. Vamos a ver ahora una sesión práctica en el siguiente video.